Soy Santiago Elizondo y esta es la exposición argumentativa oral. La pregunta número 1 nos dice: durante el reto de la unidad de formación, modelación del movimiento en la ingeniería, piñón y cremallera y modelación del vehículo, inciso A, ¿qué conexión encuentras con las leyes de la física? Bueno, este sistema tiene todo que ver con la física, desde la primera fase del reto hasta la última, comenzando por la modelación de un prototipo de sistema piñón y cremallera, en donde usamos muchísima mecánica, que es la ciencia que estudia el movimiento, para entender y poder diseñar el sistema. También usamos algunas ecuaciones para calcular el desplazamiento de la cremallera, como por ejemplo la de n multiplicada por p entre 360 y esto multiplicado por el ángulo que decidimos usar, igual a el desplazamiento en x. Esto donde n es el número de dientes y p es la separación entre cada una de ellas. También utilizamos mucho la segunda ley de Newton, la cual nos indica que la fuerza es igual a la masa de un objeto multiplicado por su aceleración. Para poder finalmente encontrar todas las fuerzas, necesitamos trabajar con vectores para poder obtener una respuesta adecuada. Luego en el inciso B nos dice: describe qué ecuaciones o modelos matemáticos utilizaste para describir el o los fenómenos que estudiaste. Bueno, como mencionaba en la pregunta anterior, se utilizó mucho la segunda ley de Newton. En el caso de la fase 4 fue utilizada para obtener la aceleración. Esto obteniendo la suma de todas las fuerzas que actuaban sobre el vehículo y dividiéndolo entre la masa del coche que elegimos. También para poder obtener la posición, la velocidad y la aceleración utilizamos el método Euler. Para lograr sacar la posición en X y en Y, también para poder calcular la velocidad en X y en Y. Ya teniendo sus componentes, usando el teorema de Pitágoras, pudimos obtener los vectores de estos dos, los cuales después graficamos. El inciso C nos dice: ante la problemática hipotética de que el vehículo modelado con cierta fuerza del motor tenga una aceleración muy baja, ¿qué podemos hacer para proponer una aceleración más rápida? Yo lo que recomendaría es analizar primero cuáles son las fuerzas que hacen que la aceleración crezca y cuáles son las que hacen que decrezca. Entonces, por ejemplo, si vemos que un coche tiene menos aceleración cuando hay más viento en contra, pues entonces buscamos un lugar en donde la dirección del viento pueda favorecer el coche y que sea un coche más plano, porque esto ocasionará que el aire le cree menos resistencia en contra. También sabemos por medio de la segunda ley de Newton que entre más masa hay, menos aceleración tendrá ese objeto. Entonces buscaremos un coche más ligero, tal vez. Por último, algo más que podríamos hacer es colocarlo en una calle que esté en un ángulo decreciente, para que de esta manera necesite menos esfuerzos para poder acelerar, ya que la gravedad estará a su favor. Segunda pregunta: durante el reto del piñón cremallera modelaron un sistema de dirección automotriz. Inciso A nos pregunta: ¿qué componentes identificas en el sistema de dirección que modelaste? Bueno, este sistema está formado por un piñón, la cual es la rueda dentada, que está puesto por encima de una barra dentada, la cual llamamos cremallera. Este piñón tiene un movimiento rotacional recto, lo cual ocasiona que la cremallera desplace al lado contrario del que gira el piñón. La cremallera en cada lado tiene unas llantas pegadas, las cuales giran conforme la barra se vaya desplazando. Esto es lo que ocasiona que el volante pueda cambiar la dirección de las llantas. Inciso B: ¿qué parámetros sirven para modelar dicho sistema? Bueno, en este reto limitamos el ángulo de rotación del volante a un máximo de 20 grados. Un sistema de estos normalmente sí alcanza más rotación, pero pues bueno, para practicidad de este reto era suficiente para poder entender el funcionamiento y usar los cálculos adecuados. Inciso C: ¿qué factores ocasionan desviaciones del modelo contra lo observado por mediciones reales en sistema? Es normal que exista una ligera diferencia entre la medición experimental y matemática. La matemática siempre será algo más exacta porque está medida de una fórmula perfecta, en donde no se toman en cuenta cosas como una fricción cuando no está diseñada para que encajen perfectamente los dientes. Y también cuando, por ejemplo, las llantas no deslizan de manera perfecta. Este tipo de cosas son las que podrían ocasionar desviaciones del modelo.
Por último, el inciso E nos pregunta cómo utilizaste conceptos, principios, leyes o teorías para programar el modelo de reto y qué factores impactan en los resultados de la simulación computacional. Bueno, todo lo que se programó fue en base a los aspectos físicos del problema. Había que entender que algunas variables había que definirlas como constantes, como por ejemplo el área frontal del carro, la masa del vehículo, la densidad del aire, etc. Y algunas otras había que ir incrementando el número en la ecuación para poder obtener el resultado deseado, como lo fue por ejemplo el tiempo. También había que programarlo de cierta manera que pueda sacar los valores en componentes X y Y e indicar cuándo utilizar cuál. El MATLAB fue una excelente herramienta para poder hacer los cálculos de forma automatizada, pero sin un programador que entienda la lógica de lo que quiere obtener, el programa se vuelve completamente inútil.